Hola queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Querétaro, enlace de apoyo a federadas. El día de hoy tenemos la participación de la Comisión Regional Fiscal Internacional, una comisión muy interesante y tiene ya, es hasta cierto punto nueva, tiene 4 años en la región y pues bueno, vamos a ver todos los temas tan interesantes que se platican. Nos acompaña el contador público certificado Lauro Acero. Él es representante del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí con esta Comisión Regional Fiscal Internacional. Hola Lauro, ¿cómo estás? Hola Gaby, buenas tardes. Eh, Contento, muy contento de estar aquí contigo en el canal, participando por primera vez. Muchísimas gracias y pues bienvenidos. Y el objetivo, queridos amigos, es que ustedes vean cómo acercarles todos estos trabajos que se hacen en las diferentes comisiones regionales y el día de hoy la fiscal internacional y qué mejor de un gran amigo y experto, nuestro gran amigo Lauro del contador del Colegio de San Luis Potosí. Pues bueno, Lauro nos va a platicar sobre la evolución del establecimiento permanente en México. Un tema muy importante ahora con la entrada del EMALAI y del BEPS, de las acciones BEPS que están pues ya desde 2014, 2016 ya cada vez con más fuerza. Entonces, pues bueno, nos va a ir platicando esta parte. Bienvenido, Lauro, y pues adelante, te escuchamos. Gracias otra vez, Gaby. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Sí, bien lo comentas. La verdad es que este tema, ya de por sí, en cada una de las leyes locales de los diferentes países, es complicado, pues si le agregamos tratados para evitar la doble tributación, si le agregamos las modificaciones que sufrió, como atinadamente lo refieres de BEPS, el EMALAI, pues esto se va a volver o se está volviendo ya todavía más complicado, ¿no? La idea de esta plática, de esta charla que tenemos con sus amigos de YouTube es sobre todo analizar dos cambios importantes que hubo precisamente con la entrada en vigor de la acción 7 de BEPS. ¿Sí? Y que aquí en México, pues como tú bien sabes, en las últimas reformas fiscales de los últimos 2 años, 3 años, pues han sido el 90% de adopción a las de las acciones BEPS, ¿no? La adhesión de México a todas estas acciones BEPS, y pues que también es importante conocerlas, porque insisto, el tema del establecimiento permanente, pues aparte de complicado, cada vez es más común, no por nada se están haciendo los cambios, y bueno, pues vale mucho la pena analizarlo, estar consciente y sobre todo, pues prevenir, porque más vale prevenir que lamentar, ¿no? Bien, a manera de antecedente, el establecimiento permanente evidentemente no es nuevo, tiene o data desde 1928, en donde por primera vez en Alemania se empezaba a dar cuenta los gobiernos locales de ciertas ciudades que iban agentes viajeros que provenían de otras ciudades, se asentaban, realizaban una actividad industrial, no pagaban el impuesto en esa ciudad, se iban a su ciudad, ¿no? Y entonces empezaron a identificar este tipo de prácticas cada vez más comunes y tenían dos características. Primero, pues que había una localización física de esa persona, ¿no? Que era en otro estado diferente al de su residencia. Pero aparte, pues también se empezaba a reconocer que se llevaban a cabo actividades empresariales. Entonces, como empieza este tema del establecimiento permanente, pues a poner atención, los gobiernos empiezan a poner atención y sobre todo, pues empieza a buscar cómo grabar, ¿no? Fíjate que desde esa fecha, hasta hace muy pocos años, te diría hasta antes de BEPS, seguíamos todavía con esas palabras de lugar fijo de negocios.
Y es precisamente el boom de la digitalización que estamos viviendo en los últimos, ¿qué te gusta?, 20 años, cuando los gobiernos o se plantean el repensar ese lugar fijo de negocios, porque ahora, como ya lo sabemos y como lo hemos visto, hay muchísimas empresas que generan ingresos en un país y no tienen presencia física. Y cada vez es más común, ¿no? Y entonces por eso se da todo este movimiento que conocemos como BEPS y que en el caso del establecimiento permanente, pues es específicamente la acción 7, lo vamos a ver más adelante, y que hacen cambios importantes. Fíjate cómo desde 1928, que te comentaba, inició o fueron los inicios del establecimiento permanente o de lo que hoy se conoce como establecimiento permanente. Pero fíjate cómo no fue sino hasta 2014 que realmente fue una reforma trascendental, porque anteriormente, pues sí, a lo mejor se empezaban a identificar, pues que si era un agente dependiente o que si era un agente independiente, pero en mi opinión, pues era sobre la misma base. Ahorita ya nos estamos moviendo a tratar de grabar, incluso si no hay un lugar fijo de negocios, que es el gran reto que tienen ahorita los gobiernos, ¿no? Y en el caso de México, pues México se dedicó a seguir todas las modificaciones que se hacían en la OCDE. México, en algunos casos tarde, no como en estos últimos años, en el 2020, en donde pues, las adoptó, la verdad, bastante rápido, pero México pues, seguía la tendencia que iba marcando la OCDE en este tema, ¿no? Llega la era BEPS y como lo comentamos, con la acción 7, pues se identifican en ese análisis que hizo la Comisión de Fiscal de la OCDE, pues se determinaron que había algunas conductas de los contribuyentes, empresas transnacionales, que tendían a eludir el establecimiento permanente. Es decir, hacían una actividad de negocios en un país que no era el de su residencia y no pagaban impuestos ahí, ¿sí? Prácticamente, ¿qué es lo que la OCDE planteó? Que me voy a pasar aquí. ¿Cuáles eran las áreas de oportunidad? Bueno, primero, pues que había una ilusión artificiosa del EPE a través de perdóname, de contratos de comisión. Es decir, la figura del comisionista se utilizaba a conveniencia para evadir el EPE y el reconocimiento de ingresos en el país en donde se estaban, en el país de la fuente, donde estaban obteniendo los ingresos, ¿no? Otra de las cosas que también identificaron es que ciertos contribuyentes fragmentaban las operaciones, es decir, dividían las operaciones para que no se considerara una actividad empresarial, sino que se consideraba una actividad preparatoria y por ahí salirse y otra vez. Curiosamente, en todos los casos y en todas las estrategias, pues evidentemente la finalidad era no reconocer el ingreso en el país de la fuente, ¿no? Y hay otros temas de establecimiento permanente que también se dieron a la tarea de analizar, como la división de contratos y un tema que ese sí ya tiene tiempo y que es ya de suyo muy complicado, que es la atribución de los ingresos en el establecimiento permanente, ¿no? Para que quede más claro, para que sea más visual, fíjate en este ejemplo, que es el clásico de un comisionista, ¿no? Company Corp es una compañía residente en el extranjero, contrata a un comisionista en México que normalmente, según los comentarios de la OCDE, son partes relacionadas, es decir, forman parte de un mismo grupo, ¿sale? Entonces, Company Corp contrata a ese comisionista busca clientes potenciales en México, realiza una negociación, prepara contratos en nombre del comisionista, aunque él no es dueño de la mercancía, y al final Company Corp realiza la venta al cliente final, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que cuando la autoridad mexicana quería grabar al comisionista, pues el comisionista el único ingreso que tenía era el de su comisión y que pues ya estaba grabado, ¿no? Ese sí estaba reconocido. Sin embargo, la venta de bienes
como los bienes no eran propiedad del comisionista en México, sino del extranjero, pues ya no le daban las disposiciones para ir a grabar al extranjero. Entonces, insisto, de los contratos estaban entre el comisionista y el cliente final, pero la enajenación de los bienes se daba al último entre la compañía residente en el extranjero y el cliente final. Y de esta manera, pues eliminaba o se eludía el establecimiento permanente y Company Corp pues ya no reconocía sus ingresos dentro de México. ¿Qué pasa después de BEPS? Fíjate cómo anterior a la era BEPS, la definición de establecimiento permanente solamente establecía que esa empresa en el estado contratante, es decir, en el estado de la fuente, ejerce habitualmente en otro estado contratante poderes que le faculten para concluir contratos en nombre de la empresa. Pero aquí la estrategia era pues que no estaban a nombre de la empresa, estaban a nombre del comisionista y pues entonces se rompía, se eludía ese establecimiento permanente, ¿no? Llegan las modificaciones al artículo 5 del modelo convenio y entonces ahora la definición cambia radicalmente e incluyen que se va a considerar que es establecimiento permanente cuando la persona, en este caso el comisionista, el residente en el país de la fuente, concluya contratos habitualmente, desempeñe el rol principal que lleve a cabo a la conclusión de contratos, ¿no? Y luego todavía remata diciendo, sean de la empresa o no, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que buscan, pues es que ya no se salgan por la tangente y que hay atrapar a ese residente en el extranjero. Es decir, ahora sí, tener las herramientas, la normativa, para, para configurar el establecimiento permanente, ¿sí? Creo que también hay que tener mucho cuidado porque si analizamos bien, imagínate, quien habitualmente concluye contratos o habitualmente desempeña el rol principal que lleva a la conclusión de contratos. Y es peligroso. ¿Qué significa eso? Imagínate, si yo te convenzo de que compres algo en Amazon Estados Unidos, pues estoy llevando a cabo el rol principal para, para la conclusión de un contrato el que tú le vas a comprar a esta compañía o la que sea. Entonces creo que hay que manejar, hay que analizar muy bien esta modificación al artículo 5 porque me parece que sí quedó muy amplia y riesgoso. Creo que hay mucho ese llevar el rol principal creo que queda bastante abierto, ¿no? Como te digo, creo que hasta cuando se convence a alguien de comprar algo, ya pudiéramos estar llevando el rol principal, ¿no? Y lo que te comentaba, pues al final de cuentas, ¿a qué atendió la modificación? Pues a establecer un vínculo fuerte con la compañía residente en el extranjero, pues para justificar la imposición tributaria en el país donde están obteniendo los ingresos, ¿no? En el país de la fuente. Luego vienen también los agentes independientes. El tema de los agentes independientes también ha sido complicado porque en principio pues un agente independiente, como su nombre lo indica, pues no tendría que tener esa dependencia, no tendría que tener un rol principal en una operación con un extranjero. Sin embargo, pues vamos a lo mismo, se dieron cuenta que pues normalmente se señalaban como agentes independientes, pero sin embargo pues sean más dependientes que nada, ¿no? Y que, otra vez, curiosamente, grupos de compañías, partes relacionadas, pues eran las que hacían ese trabajo. Anteriormente, el párrafo 6 del artículo 5 del modelo convenio, pues solamente establecía que el agente se iba a considerar establecimiento permanente si el agente independiente no actuaba dentro del marco ordinario de su actividad. Decías, bueno, pues, ¿qué es el marco ordinario de su actividad? Estaba muy ambiguo, ¿no? Pero fíjate cómo modifican, o más bien agregan, y entonces ahora dicen, oye, una persona no actúa
dentro del marco ordinario cuando actúa exclusivamente o casi exclusivamente por cuenta de una empresa o de varias empresas que están estrechamente relacionadas, son partes relacionadas, ¿sí? Entonces, eh, al final remata diciendo, si actúa casi exclusivamente o casi exclusivamente para partes relacionadas extranjero, pues entonces no se va a considerar que es un agente independiente y por ende, pues que no está actuando dentro del marco ordinario de su actividad. Normalmente, lo que vemos es pues, que las partes relacionadas en cualquier país, pues sí hace mucho trabajo de las partes relacionadas que están fuera del país, ¿no? Aquí en México, que somos un país receptor de capital, pues es muy común que la casa matriz pues haga funciones por medio de su parte relacionada en México. Entonces habrá que tener mucho cuidado de no caer en esta definición porque me parece que también queda bastante amplio. Imagínate, actúa exclusivamente o casi exclusivamente, ¿no? También Laura, quise poner un ejemplo para los que somos más perdone, visuales. Dime, se Antonio. escucha bien, nada más que de repente se corta un poquito. Bien, te comentaba entonces, para los que somos más visuales, pues he aquí un ejemplo, ¿no? En el caso del ejemplo que estoy poniendo en esta lámina, la empresa R, que es residente fuera de México, residente en el extranjero, tiene una subsidiaria en México, vamos a poner a México como país de la fuente, que es la subsidiaria F, pero también la empresa R tiene un almacén en México, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿cómo se llevaba a cabo la operación? Ah, pues subsidiaria F hacía la labor de buscar clientes, de vender los productos. Cuando ya se tenía el pedido del cliente tercero, entonces subsidiaria F volteaba con el almacén, iba por el producto y cuando lo extraía del almacén, en ese momento R le facturaba a F, ¿sí? Es decir, se hacía la enajenación. Entonces, a esto es lo que llamamos, bueno, pues es que realmente estás segmentando la operación, porque ese almacén, pues realmente no lo tienes nada más para almacenar, perdóname, en el estado fuente. Realmente lo tienes para vender, ¿no? Que no hagas tú la venta directamente, pues al final de cuentas eso ya es otra cosa, pero lo tienes para vender. Y entonces es lo que, por medio de las modificaciones que vimos en la lámina anterior, otra vez trata de sujetar a la empresa R para que declare los ingresos del almacén, aquí en este caso sería aquí en México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente R pues se llevaba los ingresos a su país de residencia y no declaraba o no reconocía esos ingresos como establecimiento permanente aquí en México, alegando que pues solamente el almacén solamente era pues para eso, para almacenar el producto terminado cuando pues no, la realidad es que también lo estaba vendiendo. ¿Qué hacía? Pues utilizaba a su subsidiaria F, ¿no? Entonces aquí entra esta nueva redacción que dice, oye, y subsidiaria F pues actúa exclusivamente o casi exclusivamente para empresa R, sí. Entonces eso automáticamente le configura un establecimiento permanente a R. Bien, ¿qué, ahora sí que qué moraleja nos dejó o qué es lo que sigue. Bueno, pues primero, la, las autoridades locales, en este caso la autoridad en México, pues van a tener un enfoque antifragmentación, es decir, ya no se van a limitar a revisar a una empresa extranjera, a revisar las transacciones de una empresa extranjera para poder configurar el establecimiento permanente, sino que ahora, pues van a revisar en su conjunto todas esas actividades que pudiera tener tanto la empresa extranjera como las partes relacionadas en el país de la fuente, para revisar si en su conjunto, pues resulta que sí hay una enajenación y por ende una configuración del establecimiento permanente para el extranjero. Es decir,
Cuando antes nada más querían revisar a la empresa extranjera o nada más revisaban a la empresa extranjera, pues evidentemente, pues ¿qué iban a ver? Pues nada más el almacén, ¿no? Y yo nada más estoy almacenando y no pasaba nada. Al revisar en conjunto las actividades de R, de F y del almacén, pues ahí entonces sí se configura el establecimiento permanente y ya tienen los elementos en la normatividad pues, para hacerlo, ¿no? Eh, Igualmente, también las autoridades fiscales ya van a tener la facultad para revisar actividades en varios lugares de la misma empresa, en varias sucursales, bodegas, domicilios, ¿sí? Que estén estrechamente relacionadas. Insisto otra vez, pues es con la finalidad precisamente de analizar en su conjunto las actividades para que no se fragmenten y después no se pretenda soportar que son actividades preparatorias de manera individual, pero que ya en su conjunto pues son, se configuraría un establecimiento permanente, ¿no? Como también lo comentabas atinadamente al inicio de la charla, Gaby, eh, se modificó el modelo convenio de la OCDE y también tenemos novedades en el instrumento multilateral, del cual México pues ya forma parte, ya se aprobó en Cámara de Senadores y nada más falta que vayan a ratificarlo para que empiece a correr el periodo de entrada en vigencia. Estas disposiciones que prácticamente son muy similares a las del modelo convenio, pues se contemplan los artículos 12, 13, 14 y 15 del instrumento multilateral. Y bueno, localmente, como lo comentábamos, pues en la reforma fiscal de 2020 se modificaron los artículos segundo y tercero de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente para adoptar estas disposiciones de la acción 7 de BEPS para evitar la ilusión de los establecimientos permanentes. Y pues en términos generales, pues se hizo una definición más, como lo veíamos, es muy similar a las que acabamos de platicar de los párrafos 5 y 6 del artículo 5 del modelo convenio. Prácticamente la definición de agente dependiente independiente es similar. Igual también el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta, lo que está incluyendo es la regla antifragmentación de actividades, ¿sí? Y bueno, también recordarás que en 2020 empezamos con el IVA a la economía digital, que en el caso de México y de muchos países, pues por lo pronto, ¿verdad? En los que se ponen de acuerdo con los pilares, que eso es todavía una asignación pendiente de la OCDE y de todos los gobiernos y que la verdad le están sufriendo más de lo que se esperaría, pero por lo pronto muchas de las economías lo que optaron fue por gravar con impuestos indirectos, en el caso de México con el impuesto al valor agregado, la economía digital, ¿no? Fíjate, el enfoque que ya tienen las autoridades, en su pantalla pueden ver una tesis de un análisis que hizo la Autoridad de Establecimiento Permanente. Es muy reciente, puedes ver la tesis, es del 30 de junio de 2022, pero fíjate cómo ya los tribunales están concluyendo y están previendo fragmentación. Eh, el énfasis de las negritas y el subrayado es, lo puse para que se puedan dar cuenta cómo ya están analizando la fragmentación de actividades en un grupo de empresas. Prácticamente lo que dice el tribunal es que este contribuyente está dividiendo las actividades, las está cohesionando en varias. ¿Para qué? Pues, dividiendo en varias, ¿para qué? Pues para que no se considere establecimiento permanente, pero si se analizan todas en su conjunto, pues resulta que sí tiene un establecimiento permanente. Y en ese sentido es en el que están resolviendo esta tesis. Entonces, bastante interesante porque hablamos de una reforma de 2020 y es una tesis de 2022, pero ya con este nuevo enfoque de establecimiento permanente, ¿no? Volviendo al tema de los servicios digitales,
como te comentaba, es una tarea pendiente, puesto que, pues ahí sí se tienen que poner de acuerdo todos, ¿no? Y pues si no, a veces no nos ponemos de acuerdo ni entre dos, pues imagínate tantos. Sin embargo, pues hubo países que no se quisieron esperar y dijeron, pues por mientras, yo sí grabo la economía digital, no con impuestos indirectos, sino con impuesto directo, impuesto de la renta, ¿sí? Y uno de los casos más sonados fue Francia, ¿sí? En donde Francia, en su legislación, creó, déjame utilizar este término, un establecimiento permanente virtual para todas estas empresas que pueden obtener ingresos sin tener un lugar fijo de negocios, ¿no? Estamos hablando de Amazon, de Google, de Facebook, de las que ya conocemos, ¿sí? Y fíjate las reglas bastante interesantes. Es aplicable a todas aquellas empresas que tienen ingresos de 845 millones de dólares, ingresos globales, y de al menos 28 millones de dólares en Francia. El impuesto es el 3% sobre los ingresos generados dentro del país. Entró en vigor, perdóname, en 2020, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando ya se defina el pilar 1, pilar 2? Pues el compromiso de Francia es, bueno, quito mi impuesto, el de por mientras, déjame llamarlo así, y entonces ya me adhiero a lo que se vaya, a lo que quede final, ¿no? Porque hasta ahorita no, ni siquiera sabemos si realmente va a quedar como nos están diciendo. Pero bastante interesante, ¿no? Bastante interesante cómo se está grabando esta actividad que pues, evidentemente es de muchos millones de dólares. Y fíjate lo interesante, en el caso de los franceses, cómo se causa el impuesto o cómo se dan cuenta cuando ese ingreso se generó en Francia. Ah, pues cuando el servicio llegue a una IP francesa, que es, si recordarás, también en el caso de nuestra ley de IVA en México, uno de los detonantes para, para que se cause ese IVA por este tipo de operaciones digitales, pues es que el IP sea mexicano, ¿no? Entonces, en este caso, pues también los franceses, que el IP sea francés y entonces ya se puede grabar con base en la suma de todos esos ingresos, ¿no? Bien, pues Gaby, a manera de resumen, eh, es un tema muy amplio, la verdad, eh, pero sí quise centrarme en estos dos ejemplos de antifragmentación y de comisionistas porque considero que son muy comunes y que pues, nosotros como asesores de las empresas pues tenemos a la tarea de replantear, analizar primero nuevamente esas transacciones, replantearnos y pues buscar las soluciones para los contribuyentes ahora considerando estas nuevas reglas, ¿no? Nada más quiero, para los amigos que nos están viendo, quiero dejarles aquí una bibliografía de donde tomé mucho para la presentación. Son excelentes libros, se los recomiendo mucho. Y pues, de todos modos, con mucho gusto aquí estamos a sus órdenes en la región centro-occidente. Bravo, Lauro. Muchísimas gracias. Y fíjate que está muy interesante cómo nos lo vas platicando. Me gustó cómo nos lo platicas de antes de BEPS y después de BEPS, porque precisamente estos conceptos que ahorita nos vas aclarando es lo que también las autoridades van observando para ahora las fiscalizaciones que vienen más fuertes en este 2023 aquí en esta Comisión Fiscal Internacional, aquí como nos lo platica nuestro gran amigo, el contador Lauro de San Luis Potosí, vemos el origen, de dónde sale todo lo que hoy en día tenemos en nuestra legislación local. Ahorita ya nos lo explicaste muy amablemente que viene de esta acción 7 de BEPS, porque México fuimos de los primeros, si no es que el primero, en atender estas 15 acciones. Hemos sido como el mejor portado y, y tienes toda la razón, ¿no? Porque me gustó mucho lo que comentaste que es el fundamento para que la autoridad pueda también ahí estar revisando esto que antes no se consideraba establecimiento permanente, que quedaba muy amplio, y ahorita como queda más amplio todavía por el tema de rol, pues
les da más opciones de estarnos fiscalizando a las grandes empresas y a todos, ¿no? Lauro, ¿qué opinas? Sí, no, definitivamente, son reformas que evidentemente y a todas luces, pues son recaudatorias, pero no nada más de México, desde la OCDE, evidentemente el proyecto BEPS pues fue, sí, una mejor distribución de las utilidades, pero también tenía sus fines recaudatorios, ¿no? Y en este caso creo que pues es fortalecer la sujeción que tendría un país hacia un contribuyente para configurar el establecimiento permanente, ¿no? Bastante interesante, bastante interesante. Sí, y también cómo lo considera Francia, ¿no? En lo que se define bien, ellos ya están recaudando. Entonces, pues está muy padre Exacto. estas comparaciones que nos acercas a toda la audiencia. Y como ven, amigos, esto es muy, muy amplio, es muy interesante, pero también para que se estén adentrando todo, que el tema internacional está más cerca que lo que algunos podamos creer. Ya hacemos compras internacionales todo el tiempo. Y pues muchísimas Así es. gracias. Acérquense a sus colegios, acérquense también, si no están colegiados, afíliense al colegio que más cerca les quede, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes. En toda la República hay colegios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el que platicamos todos estos temas para estar siempre a la vanguardia y, como bien lo comentó ahorita Laura, poder ofrecer una asesoría de calidad, bien, que estar actualizados y entre todos pues compartir comentarios y discutir todos estos temas para el futuro de las empresas. Pues muchísimas gracias, Laura, un fuerte aplauso y no sé si quieres despedirte de la audiencia. Sí, con mucho gusto, Gaby, el agradecido soy yo porque nos permitan, por medio de este canal, ahora sí que darles una probadita del trabajo que hacemos en la Comisión Fiscal de Impuestos, en la Comisión de Fiscal Internacional de la región Centro-Occidente, en donde pues también ahí estamos trabajando duro y que se vea que pues son temas bastante interesantes los que tocamos, ahí con los compañeros de los colegios. Y pues aquí seguimos en el estudio. Muchísimas gracias y gracias, amigos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden suscribirse, darle like y activar su campanita para que estén al pendiente de todo lo que publicamos en la región Centro Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hasta mañana, amigos.